Hola, vamos a ver en este vídeo cómo mejorar la vista previa de artículos de contenido de Joomla, tanto en Joomla 2.5 como en Joomla 3.1, aunque también este plugin que vamos a ver funciona en Joomla 3.2, versión que, como ya hemos explicado en otros artículos, de momento es una versión de pruebas o de test, que es una versión beta, hasta noviembre, que sea liberada la versión 3.2 de Joomla estable. Bien. Normalmente en Joomla, si vamos al gestor de artículos y editamos un artículo de contenido, por ejemplo, este mismo que estamos señalando, vemos el artículo con el editor que utilicemos habitualmente, y si queremos ver este artículo tal como quedaría una vez creado, tenemos que ir a la opción de ver sitio web. No tenemos una vista previa directa desde el propio artículo editado. Bien, esto lo vamos a resolver utilizando un plugin, se llama Article Responsive Preview, que es un visor de artículos responsive para Joomla 2.5 y 3.1, que nos va a permitir visualizar el resultado de un artículo que hayamos creado en Joomla, pero directamente en los dispositivos en los que podría ser visualizado, principalmente dispositivos smartphones, Android, iPhone o tablets como iPad o Kindle. Esto, como bien sabemos, los dispositivos móviles están copando actualmente prácticamente el 70 y tantos % de cuota de mercado en cuanto a acceso a contenidos directos, con lo cual los escritorios clásicos, ordenadores de sobremesa, cada vez se van viendo más relegados en el uso de la navegación, y esto implica que a veces ya va siendo casi más importante preocuparse por cómo serán visualizados los contenidos de nuestro sitio web en un dispositivo móvil, una tablet o en un móvil, un smartphone, que cómo se verán en el escritorio, porque bueno, en escritorio mejor o peor ya sabemos cómo se ven, variará del uso del navegador desde el que se visualice, sea Internet Explorer, Firefox, Chrome, Safari u otros navegadores, pero más o menos tenemos claro que siempre podemos mejorar el cómo se visualizará el sitio web en un ordenador de escritorio, pero nunca nos queda tan claro cómo se va a poder visualizar en un dispositivo móvil, al menos que lo testeemos o lo verifiquemos en dispositivos directamente. Este plugin nos va a permitir realizar esa tarea de forma sencilla desde el backend de Joomla sin necesidad de recurrir al dispositivo en cuestión. Este plugin lo descargamos de la web del autor. Tenemos aquí un plugin para Joomla 3, plugin para Joomla 2.5 y un archivo que contiene un artículo para una prueba. Nosotros descargamos, en este caso estamos trabajando con Joomla 2.5, una instalación de Joomla 2.5, entonces vamos a descargar la versión para Joomla 2.5. Una vez descargado este archivo, simplemente vamos al backend de Joomla, y siempre lo primero que recomendamos es realizar una copia de seguridad por alguno de los medios que solemos citar habitualmente: Akiva Backup, EASY Joomla Backup, Xcloner, o desde el propio panel de hosting, que normalmente dispone de herramientas para copia de seguridad. Para instalar el plugin nos vamos al gestor de extensiones, examinar, localizamos el archivo descargado y directamente subimos e instalamos el archivo. Nos indica que ha sido instalado correctamente y nos vamos al gestor de plugins para habilitarlo y configurar los parámetros. Si normalmente cuando accedamos al gestor de plugins nos vamos a encontrar pues todos los plugins que tengamos. Podemos ordenar por estado y ver el plugin instalado, o podemos utilizar el filtro y si escribimos la palabra responsive debería de aparecernos. Accedemos al plugin, lo habilitamos y aquí tenemos los parámetros. Los parámetros no es más que activar los interruptores necesarios para que nos aparezcan los visualizadores habituales. Por ejemplo, para iPhone
vista retrato o vista paisaje, podemos habilitar. Y dentro de iPhone, bueno, tenemos aquí separado el iPhone 5 y nos indica si queremos vista retrato o vista paisaje. Podemos habilitar las dos, una de ellas o ninguna. En Android nos muestra varios tamaños de pantalla de Android dependiendo del dispositivo, de 240 x 320, 380 x 685, que son dos formatos de Android, pues según sea Samsung u otros dispositivos. Los habilitamos todos o el que queramos. Y luego para tablet tenemos retrato o apaisado para iPad o para Kindle. Vamos a activarlos todos. Obviamente hay pocos dispositivos porque son el estándar. Supongo que el autor a lo mejor futuramente se planteará si añade pues tablets como por ejemplo de Samsung u otros desarrolladores de tablets que quizá tengan una variación en el formato de pantalla que sea interesante controlar. Pero bueno, con los que vienen podemos hacernos una idea bastante clara de cómo se verá nuestro artículo desde un dispositivo concreto. Una vez que lo hemos publicado el plugin y hemos guardado los cambios, nos vamos al gestor de contenidos de nuevo, de artículos. Vamos a volver a editar el artículo que estábamos editando. Vemos que ya nos aparece aquí el botón Responsive Peer Review, vista previa responsive. El artículo lo vemos tal cual en el modo de edición con el editor que utilizamos habitualmente. Y si queremos ver cómo se visualizaría este artículo en un dispositivo, pues si tenemos que retocar, cambiar textos, cambiar el tamaño de la imagen porque sea muy grande o lo que corresponda, se parte de la base de que estamos trabajando con una plantilla que es responsive y extensiones que van a mostrar los contenidos que son fluidas, o sea, que cumplen con la premisa del diseño responsive. Bien, entonces simplemente hacemos clic en el botón, nos abre una ventana modal tipo Lightbox y lo primero que nos muestra pues es un iPhone en formato retrato y dentro vemos el artículo en cuestión. Podemos hacer scroll y vemos pues prácticamente cómo se visualizaría la web, pero principalmente el artículo sobre el que estamos trabajando. Si seguimos haciendo scroll, vemos lo mismo en formato apaisado. Y así sucesivamente. Aquí lo veríamos para un iPhone 5, que teóricamente es más estrecho y más alargado. Lo mismo en apaisado. Y si seguimos bajando, bueno, aquí tenemos Android, apaisado y paisaje para un tamaño 320x240 y apaisado o retrato para un tamaño de 685x380, que es, pues sería por ejemplo de un Samsung Galaxy. Y vemos cómo se visualiza el artículo en cuestión. Esto nos va a permitir pues tener un control de lo que estamos publicando, si se ve la navegación bien, si no se ve, etcétera, etcétera. Y lo mismo pues para tablets. Bajamos un poco más abajo y aquí tenemos un iPad. Vemos el artículo en cuestión y lo mismo en el formato apaisado, que no nos cabe muy bien, pero se ve, y lo mismo para un Kindle. De esta manera vamos a tener más clara la forma en que los usuarios que naveguen por nuestro sitio web desde distintos dispositivos, cómo van a recibir nuestros contenidos, cómo los van a visualizar en sus dispositivos, por si tenemos que practicar mejoras, reducir la tipografía, mejorar los tamaños de las imágenes o tocar hojas de estilos para que se ajusten mejor los contenidos. Este plugin nos va a dar una idea bastante real de lo que nuestros usuarios visualizan cuando navegan por un artículo que publiquemos en nuestro sitio web Joomla utilizando un dispositivo, ya sea un dispositivo smartphone o una tablet. Bien, hemos visto cómo se instala, hemos visto cómo se usa y por último nos queda ver cómo se desinstala el plugin. Para ello, desde el gestor de extensiones nos vamos a la pestaña Gestionar, filtraríamos por el plugin,
que hemos instalado, en este caso Responsive. Vemos que nos instaló 3 elementos, lo sabemos porque son del mismo autor, los seleccionamos los 3 y lo desinstalamos. Con esto quedaría desinstalado el plugin. Pues de esta forma tan sencilla podemos hacer uso de plugins como este que hemos visto ahora mismo para visualizar o tener una vista previa de los artículos de contenido que vamos publicando en Joomla en distintos dispositivos y cómo hacer uso de los mismos y su correspondiente desinstalación en caso de que no se ajusten a nuestras necesidades. Espero que este vídeo sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.